temperamento y su carácter, de hacer un discurso claro, conciso, que llega efectivamente a remover las conciencias de las personas y las ideas y las reflexiones. Por lo tanto, yo ahora les voy a invitar con esta cantidad de palabras, de ideas y de conjuntos de motivos que invitan a la reflexión, a que tomen la palabra ampliamente todos los jóvenes que hay en la sala. Gracias. Y los no jóvenes. Pues todos somos jóvenes, de espíritu. Si no les pregunto yo, O sea, Puedo asegurar que no me han dado comisión, A ver, un noto final con la intervención del embajador. No sé si es para hacer partícipe y para saber tu opinión de algo que a mí me preocupa, que es cómo explicar, y digo que lo uno con la intervención del embajador porque estaban en la misma línea, ¿qué motivación puede haber detrás en esta corriente, no sé cómo llamarla, de adoctrinamiento para que, por ejemplo, el fenómeno que estamos asistiendo de primeras, segundas, terceras generaciones se alisten, por poner el ejemplo de ISIS, es decir, que haya una conexión tan directa y tan brutal para cometer actos que dices, ¿qué está ocurriendo en un país donde no han tenido garantías de libertades, pero donde han podido disfrutar de ellas, conductas que podríamos definir involucionistas, tengan éxito social, ¿no? Vamos a ver. Según preguntabas, me venía a la cabeza la respuesta de Primo Levi. Primo Levi decía que no hacía falta grandes motivos para provocar grandes tragedias. Y Hannah Arendt, cuando va a Jerusalén a ver el juicio de Eichmann, escandaliza no solo a la comunidad judía, sino al mundo entero, porque dice que es un tío normal. Es un tío normal. Es que esa es la tragedia. Es que podemos ser así. Podemos ser así o podemos ser lo contrario. ¿Sí? ¿Qué creéis que eran los arquitectos que organizan la llegada de los trenes a las cámaras de gas? Los ingenieros, los médicos, no eran gente con cuernos y rabo. Eran gente que se habían deshumanizado, que habían perdido el principio de humanidad. Luego te llega la doctrina, pero la doctrina es un elemento, el que haya leído Mi lucha dice, pues es una basura, no sé qué construcción hay ahí, nada. Sí, hay una construcción propagandística, el Goebbels será bueno y en el sentido de la propaganda era muy malo. Era bueno en cuanto a que cogió y clarificó y dijo, lo que importa es conducir a la gente y darles un objetivo final. A mí también muchas veces con los populismos me preocupa eso, me preocupa, lo que me importa es el poder. ¿Qué me estás diciendo? No, es que hay que construir personas morales, entendiendo la moralidad no como adjunta a una religión, sino en el sentido del deber y el derecho, es decir, una personalidad moral. Si perdemos eso, claro que entramos en la involución deshumanizadora y mañana llega cualquiera, viene aquí, nos come el coco, nos conduce, dice ese vale menos, porque siempre está detrás de todo esto el tema del valor de la persona, siempre, es que vale menos. Pero eso es a lo largo de la historia de la humanidad. Unos valían muchos, otros no, los esclavos no valían. Aristóteles, pues la mujer no vale, pero bueno, si vemos de esa perspectiva decimos, los filósofos, cogemos los libros y ¡plaf! Y se los tiramos. Decían que la mujer valía menos. ¿Estáis de acuerdo? ¿A que no lo suscribís? Si cogierais al Aristóteles le dabais un par de viajes. No, o los que justificaban el esclavismo. Antes en el café hablábamos de Bartolomé de las Casas, claro, pues había otros que decían que sí, que es que no eran hijos de Dios, que tal, y entonces siempre hemos estado en la lucha del bien, mal, tal, siempre estamos aquí en el pulso. Entonces, ¿quién va a ganar el pulso? ¿Está predeterminado? Pues no.
Pues por eso hay que trabajar, por eso no podemos ser indiferentes, por eso no podemos mirar para otro lado, por eso... Pero, ¿quién son los del ISIS? ¿Quién son aquellos que te pueden coger la cabeza así, rebanártela, y ponerlo por Internet? Antes, los neonazis rusos lo practicaron y lo vimos por Internet hace 10 años. Si os metéis en YouTube, donde pone Movimiento contra la Intolerancia, ponéis simplemente racismo y odio en Internet. Veréis un pasaje, porque hemos cogido imágenes de ellos, veréis un pasaje donde hay unos neonazis que cogen a unos inmigrantes y les cortan el cuello. Quitamos esas imágenes para no dañar el tema, pero las tenemos enteritas. Es decir, que es que pero esto no eran musulmanes, esto eran fanáticos de otro lado. Entonces, un fanático es un fanático. Y luego le pones el apellido. Pero la clave del fanático es que se ha deshumanizado y además deshumaniza. Y no entiende que el ser humano es un fin en sí mismo. El planteamiento que antes decía Rosa de Kant. Es decir, hay que educar en eso. Por eso es muy importante llevarlo a la escuela, abordar estos temas y plantear que el ser humano tiene valía por sí mismo, valor, dignus, dignidad, valor en sí mismo. Así que no busquemos mucho, veamos la respuesta de Raharen, que escandalizó y hoy sigue escandalizando. Si dijera lo mismo con ISIS, no, pues un tío normal y corriente, no, va un canalla. Y todos podemos ser canallas. Esa es la desgracia. Pero se organizan, pero les financian, pero les dan armas, pero les dan cobertura, pero. Entonces, esos son corresponsables con lo que está pasando. Como son corresponsables los cascos azules que permitían lo que ha contado antes Monseñor. Es que no se puede mirar para otro lado, es que hay cosas que están mal y están mal. Y esa es la personalidad moral que hay que reclamar. Me enrollo. ¿Tenemos alguna otra pregunta? Ánimo. Yo... Adelante, y 2, 3. Bueno, yo... Respuestas muy cortas. Sí, por favor. Serían 3, porque yo tengo 2. Bueno, en primer lugar me gustaría darte la enhorabuena y agradecerte esta inversión porque me ha parecido magistral. Y digamos que yo tengo 2 preguntas. La primera de ellas hace referencia a la Declaración de los Derechos Humanos y me gustaría ver tu punto de vista por el hecho, y probablemente yo no esté en lo correcto, pero al final que es una declaración que se redacta en Occidente bajo unos postulados occidentalistas y probablemente puede aplicar un poquito de colonialismo. Probablemente desde que en 1948 se redacta la Carta y los únicos países que se abstienen en la votación son Arabia Saudí, Sudáfrica probablemente para poder apoyar el régimen del apartheid, pero bueno, ¿de qué manera, si probablemente tengamos que idear o que modificar estos nuevos derechos y quizás, digamos, descolonizarlos, ¿no? Abrirlos a otro tipo de culturas y otro tipo de creencias? Y después me gustaría saber cuál es tu punto de vista sobre esta organización Pegida y todas las que están naciendo en torno a ellas. Yo por lo menos tengo contacto, me gusta ver, investigar el caso de las españolas. Yo creo que es muy importante indignarse con todo este tipo de cosas porque uno después toma conciencia de lo que hay, de lo que se está moviendo. Y me gustaría saber cuál es al fin y al cabo el dispositivo, es decir, el aparato que está moviendo toda esta práctica racista o xenófoba, porque desde mi punto de vista estoy viendo muchísimas alusiones hacia el racialismo, están tirando mucho del determinismo biológico, hablando de la diferenciación biológica de las razas y que probablemente eso vaya en detrimento eso todo lo contrario, vaya ayudando a generalizar ese sentimiento de xenofobia. Quizás acaba un poquito farragoso, pero... ¿Podemos enlazar con la tercera pregunta, por favor? Así ya... Gracias. En primer lugar, muchas gracias, señor Don Ibarra, por esta pequeña ponencia. Y yo tenía primero un agradecimiento y segundo una pregunta. Lo primero porque me ha llamado mucho la atención cuando ha hablado sobre los sudamericanos. Como pueden ver en mis rasgos, yo soy española, pero mis padres
son latinoamericanos. Y aunque yo solo quería remarcar que aunque es verdad que desgraciadamente seguimos viviendo muchas atrocidades, yo puedo decir con sinceridad que en mis 19 años que vivo en España nunca he sufrido ningún gesto, ninguna agresión por mis orígenes. Entonces, pues, agradeceros a todos, agradeceros a España por este acogimiento. Y lo segundo era una pregunta. Me ha llamado mucho la atención el punto que ha remarcado sobre la ciberdelincuencia, que creo que efectivamente es ahora mismo un hecho muy importante porque el Internet y las redes sociales tienen un impacto increíble y parece que la libertad de expresión es como siempre la respuesta para todo y que no tiene ningún límite. Entonces quería saber hasta qué punto se puede permitir la libertad de expresión en estas redes. Muchas gracias. Vale, brevemente porque me está impresionando. Bueno, vamos a ver. Yo con el tema de esa versión de que la Declaración Universal de Derechos Humanos no estoy nada de acuerdo, porque además participaron René Cassin, Eleanor Roosevelt, pero también hubo otros autores de la Declaración que eran musulmanes, que eran de distintas tradiciones. O sea, que no participaran en Arabia Saudí, bueno, había que preguntarle por qué no. Es decir, que a lo mejor la respuesta la tenemos ahora. ¿Y por qué no Sudáfrica? Pues también sabemos la respuesta. Entonces, pero fíjate, después del 48 llegaron los pactos civiles y los pactos económicos y sociales y llegaron en 66, tardaron mucho, tardaron demasiado. Y es porque no se ponían de acuerdo el bloque del este con el oeste, etcétera. Pero los derechos humanos no deben de esperar. No deben de esperar a las componendas políticas, están por encima de las componendas políticas. Pejida hay crecimiento, mucho y va a haber expansión por toda Europa, aunque el núcleo fundamental está en Alemania. Pero luego va a haber una aparición de grupos parecidos y ya las hay, o sea, que el otro día se manifestaron en Madrid 1 millar, es preocupante. ¿Qué es lo que nuestra posición al respecto? Pues es difícil a lo mejor prohibir una manifestación de entrada, pero no es nada difícil que se mande a la policía, se grabe y si ahí se han dicho cosas bárbaras de xenofobia, etcétera, se aplique el 500D del Código Penal, que lo dice muy claritamente, no se puede incitar al odio, a la hostilidad, a la discriminación o a la violencia, cualquiera de estas facetas, cuando ellos estaban diciendo no a los refugiados y solo españoles, etcétera, etcétera, como cuando reparten solo comida para los españoles, en un desprecio a todos los inmigrantes. Bueno, eso son prácticas de xenofobia y eso tienen que ser al menos tomada declaración por la Fiscalía, que para eso están. Hay 52 Fiscalías de delitos de odio, que antes se me ha pasado comentarlo. Eso es otro avance importante. Todas las provincias tienen un fiscal de delitos de odio, pues se llama a declarar, y si se ve que hay elemento base para denunciar, se le pone ante el juez. Entonces, si están ante el juez, pues así no se dedican a meterse con los inmigrantes o a hacer la vida imposible a los demás. Yo creo que España es, según todas las encuestas, por temas de opinión y tal, es un país bastante tolerante, siempre lo dicen. Nosotros hemos sido muy intolerantes, hemos tenido episodios, pero ahora mismo somos uno de los países del que hay que enorgullecerse. Somos muy diversos, tenemos nuestros brotes, pero hay que cultivar eso. Y siempre digo que hay que tener esperanza porque en sí mismos nosotros somos muy diversos. Solo hay que ver Galicia hasta Canarias, o sea, somos más diversos, somos tremendamente diversos. Y luego han venido, están con nosotros ya más de 5 millones de inmigrantes, hay mucho mestizaje. Siempre digo, yo vivo en Lavapiés, en mi barrio, es el barrio más multiétnico de España, pues mis compañeros de la asociación se han casado con chicas latinoamericanas, chicos chinos con chicas españolas, pues hay un lío. Pues ole el lío, ¿no? Ole el lío. La verdad es que se ha puesto de moda, porque yo siempre les digo, y les digo a los políticos, quedamos para comer, digo, sí, pero en mi barrio. Yo os invito, me los llevo a comer cuscús, me lo llevo a un pakistaní, me lo llevo también a comer paella, ¿entiendes? Así que
Me refiero que el arte culinario, ¿entiendes? Diversifica mucho y abre la mente. Pero también nos abre la mente el turismo. Es decir, somos un país que recibe 60 millones de turistas. Si somos una sociedad cerrada, obtusa, ¿cómo van a venir 60 millones de turistas? Es imposible. Entonces, el mismo turismo nos hace tener una percepción más abierta. Si a eso lo acompañamos con fundamentos democráticos, con educación en la escuela, con actitudes... A los políticos les digo que son... Digo, por favor, discutir entre vosotros, pero sin pegaros. Eso está prohibido, os pongo falta. Hay que intentar educar en el rechazo a la violencia al máximo y en el rechazo al conflicto mal entendido, o sea, sin faltar a la integridad psíquica y moral. Y finalmente, la ciberdelincuencia. Hay una campaña que yo os invito, que es el no hate speech, no al discurso de odio. Nosotros estamos metidos ahí en el Internet, dale que te pego. Meteros en nuestra página web, buscarnos en el Facebook, apuntaros, no solo para decir me gusta y compartir, no, para introducir noticias y tal, porque en Internet se está librando en estos momentos una batalla tremenda, pero tremenda. Ahora, también os digo que no hay que cortarse, y si veis páginas, como hemos detectado nosotros, de difusión de armas, de petición de matar a inmigrantes, de negros colgados de una soga, bueno, barbaridades. Nosotros para eso tenemos un abogado y un programa que nos apoya al gobierno, cogemos directamente, se lo damos al abogado, fundamentos de derecho y le damos trabajo a la Fiscalía de Delitos de Odio. Y se acabó. Entonces, uy, qué autoritario. No, al revés. O sea, lo que pasa es que la democracia tiene que ser una democracia militante. Es que hay que creer en la democracia. Entonces hay que poner las reglas del juego, no abusar del principio de autoridad. Pero no es imposible plantear las libertades democráticas sin protección. Entonces, por favor, lo que es ilegal fuera de la red también es ilegal en Internet. ¿Por qué tenemos que interpretarlo de otra manera? Así que yo os invito a que os metáis, pero metáis a lleno, porque ellos están lanzando odio, lanzando intolerancia, negando al diferente, estimulando el conflicto. Meteros, vamos a la lucha, vamos a la lucha. Internet también es de nosotros, también es de la tolerancia, de la libertad, de la igualdad, de la justicia, de los derechos humanos, de la dignidad de la persona. A la pelea. Muchas gracias. Yo creo que merece la pena.